Muy bien, entonces nos quedamos, seguimos en el segundo capítulo, en la segunda lección. Y bueno, habíamos dicho que no teníamos que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, cosa que ya hemos visto que nos causa mm, pues demasiada inquietud el hecho de querer seguir controlando a pesar de que pues se nos dice que no debes de hacer absolutamente nada. Bueno, y no es que debamos de dejar de hacer algo, ¿sí? O sea, ese algo que nosotros tenemos que hacer, pues es precisamente desde lo que nos nazca hacer, ¿sí? Desde lo que nazca hacer. En cualquier situación, eh, lo que tú pienses que deba de ser. Sin embargo, este reconocimiento, fui creado tal y como mi padre me creó para ser. Soy libre y nada puede ser la fuente de mi experiencia si no es yo mismo, a cada instante. Nada tiene efecto sobre mí, sea el que sea, salvo aquello que yo elija permitir que me afecte. No necesito hacer nada. Y ahí nos quedamos. Entonces, el reconocimiento de que yo provengo de la fuente eh, y de dar precisamente la pauta de que el Espíritu Santo elija o tenga o tome esa elección por mí, que siempre elija en favor de Dios por mí. Entonces, que sea pues quizás una oración continua, ¿sí? Entonces, a pesar, por ejemplo, de como decían hace ratito de los diálogos, pero si yo cuando se me olvida o cuando se me olvide, decido decirle al Espíritu Santo, elige en favor de Dios por mí, sea lo que sea, tú elígelo por mí, ¿sí? Entonces, pues claro que Él hará lo mejor que sabe hacer desde su mentalidad recta, entonces pues eh, saldrá todo tal como tiene que ser. Y yo no necesito que hacer absolutamente nada porque pues básicamente lo que suceda pues es como si ya estuviese decidido, ¿sí? Entonces, esto se refiere pues también a la oración, no sé si se acuerdan de la oración de la página 99 del curso de Milagros, ¿sí? Debo de haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mis decisiones o de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo le digo, pues tú el que eliges, ¿sí? Elige en favor de Dios por mí. Entonces, puedes tomar todas las decisiones porque te lo estoy permitiendo para que me digas exactamente lo que yo necesito que hacer. Y así hacer precisamente con esta voluntad que yo le estoy dando, como si le estuviera dando una carta poder, para que él tomara o tome todas las decisiones durante el día. Y aquí tener precisamente la convicción de que nada puede salir mal, ¿sí? O sea, nada puede salir mal. Sea lo que sea, pase lo que pase, pues entonces simplemente estoy en sus manos. Dice, de nuevo te pediría que al menos 2 veces
en cada uno de tus días y al comienzo, te sugeriría que fueras en la mañana y en la noche, según te levantas y según te retiras, cultives durante 5 minutos ese pensamiento hasta que lo sientas penetrar hasta en los huesos. No necesito hacer nada. Llegará como si fuera un shock para tu conciencia y la mente dirá, pero ahí están todas esas cosas que tengo que hacer. Ah, ¿y qué pasará con esto y con lo otro? Oh, Dios mío, vaya. ¿Y dejará el mundo de dar vueltas si yo dejo de necesitar? Eso depende del mundo, no de ti. No necesito hacer nada. El poder de estos dos primeros axiomas será tal que todo lo que sigue se ampliará y no obstante todo lo que sigue es meramente una manera de regar esos dos axiomas y de hacer que se anclen en tu conciencia. Porque cuando el ancla esté firmemente en su lugar, literalmente crearás cualquier cosa que desees, desde una perfecta libertad, una perfecta intencionalidad. Incluso trascenderás la mentalidad milagrosa, puesto que los milagros ves a medida en que comienzas a abrirte a la mentalidad milagrosa, te maravillas. Dice, wow, eso fue un milagro, qué grande. La mentalidad milagrosa es todavía una fase de la percepción, a algunos pasos de la maestría, porque la maestría llega cuando sabes que estás literalmente e intencionalmente creando, y no hay nada milagroso en ello. Decretarás una cosa y ello será. Pues entonces estamos hablando o sea, del siguiente paso. Acuérdense, por ejemplo, que el curso de milagros también nos dice que los milagros dejarán de ser necesarios, ¿sí? Va a haber un tiempo en que nosotros no vamos a necesitar de milagros, pero también recuerden que les he dicho que cuando menos necesitemos precisamente esos milagros es cuando mayormente sucederán. Dice, eso es crear como Dios crea, pues aunque Él se maravilla ante ti, Él sabe perfectamente bien que tu creación no fue un milagro, fue realmente deliberada, nacida del puro resplandor del amor. Dios no se sienta en su trono y dice, me pregunto si me merezco crear a mis hijos. Me pregunto si soy digno de expresarme a mí mismo a través de la divina chispa de conciencia que ellos son. Una cosa como esa nunca puede entrar en la santa mente de Dios. Me pregunto si sería adecuado crear un sistema solar. ¿Sí? Es como estar dudando, pues. ¿Sí? Haciéndome preguntas en duda, que normalmente cuando yo pregunto algo es porque estoy dudando, ¿sí? Entonces, a Dios obviamente no le pasa nada de esto. Dios recibe un pensamiento o un pensamiento emana de su santa mente. Él lo decreta y así se hace. Y Él contempla todas las cosas y dice, es muy bueno. El tercer y último ejercicio que te querría proponer en esta hora es este. Elige algo que hagas cada día que estés convencido de que es lo bastante ordinario como para que ciertamente no tenga ningún poder o sentido espiritual. Podría ser algo tan simple como beber un vaso de agua, lavarte los dientes o bostezar. Elige algo que sepas que haces cada día y decide que eso sea el centro de tu adoración. De modo que al hacerlo, te detengas y digas, esto es muy bueno. ¿Por qué? Pues simplemente porque sale de una forma pura, natural. No hay un pensamiento, por ejemplo, de juicio. Por ejemplo, no te pones a pensar, oh, lavarme los dientes es muy bueno, lavarme los dientes es muy malo.
o bostezar en este caso es muy bueno o bostezar es muy malo. O sea, no hay como esta conciencia de juicio y conciencia mental, ¿sí? Una conciencia mental, de juicio no existe, no la hay. Entonces, simplemente en algo que tú consideres como muy ordinario, como dice, tomarte un vaso con agua, pues es simplemente, esto es muy bueno. Incluso si es algo tan simple como perdón, levantar la cabeza de tu almohada, sé consciente de ello. Aprópiate de ello como algo autocreado. Y entonces di en ti mismo, a medida que contemplas la acción, es muy bueno, he hecho esto, y es bueno, lo he creado. Entonces, se nos está tratando, perdón, de guiar precisamente hacia la parte más consciente de nosotros, hacia la parte en donde nosotros tomamos la decisión de hacerlo, de vivirlo de esa forma. Entonces, no se nos ponen situaciones complicadas porque si no entendemos precisamente lo simple de la manifestación sobre algo que pues pareciera ser como nada. O sea, acuérdense, por ejemplo, que normalmente nosotros normalizamos todo. Normalizamos el respirar, por ejemplo. Normalizamos el bostezar, por ejemplo. Normalizamos el ver, el escuchar, todo está normalizado. O sea, normalizamos, por ejemplo, el hecho de sentirnos bien físicamente y cuando esto no sucede, cuando viene algún síntoma y obstruye, por ejemplo, tus fosas nasales o auditivas, o de repente que te lloran los ojos o que sientes algún tipo de malestar en tu cuerpo, entonces es cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de lo bien que estábamos, ¿sí? Entonces, pero el hecho de estar bien es precisamente darte cuenta y no esperar a que el cuerpo simplemente se deteriore para saber lo bien que estábamos o lo bien que lo estábamos haciendo, ¿sí? Es decir, no normalizar, eh, no normalizar esto, o sea, no normalizar, por ejemplo, tener como este grado de observación en donde todo lo estoy observando porque sin duda alguna esto habla precisamente de una creación, pero de la cual yo no soy nada consciente. Entonces, si yo me doy cuenta conscientemente de lo que estoy haciendo y que esto simplemente no ejerce ningún esfuerzo o no, mm, pues sí, es como lo hago, pues simplemente como algo sumamente natural, sin este esfuerzo, aunque aparente. Entonces, estoy creando ahora de una forma consciente. Y al crear de una forma consciente, esto me va a llevar cada vez más a ser, valga la redundancia, más consciente de mis creaciones para entonces, al momento, por ejemplo, que yo eh, crea en una creación que yo puedo hacer, entonces simplemente la manifesté. ¿Sí? Entonces, y esto pues es ir como de lo más sencillo a lo que yo considero, entre comillas, más complicado, ¿sí? Para Dios esto de las creaciones, pues quiero pensar, ¿no? Que no significa gran cosa, porque la creación, pues es parte de su naturaleza, y esto es lo más normal y lo constante en él, ¿sí? Pero hay como nos dice aquí, o sea, crea
desde su santa mente y Él simplemente lo decreta. Y cuando lo decreta, se hace. Pero es contactar precisamente desde, o sea, como dice aquí, el puro resplandor del amor. ¿Sí? Dios no se sienta en su trono y dice, me pregunto si, o sea, merezco crear o no hay precisamente ninguna duda en ello. De hecho, por ejemplo, en mis creaciones, sobre todo las que no soy consciente, tampoco hay ninguna duda. ¿Sí? O sea, no hay ninguna duda porque yo tengo una creencia de que yo no interfiero en absolutamente nada de esas creaciones inconscientes. Es exactamente lo mismo, pero cuando yo estoy tratando de crear de una forma consciente, entonces, ¿por qué no me sale? ¿Sí? ¿Por qué me limito? ¿Por qué me atoro en el hecho de pensar de que si lo hago de una forma consciente, entonces mm, algo pasa, algo sucede? Y entonces esto pues simplemente tampoco me lo cuestiono, ¿sí? No me cuestiono el por qué o el para qué este tipo de creaciones cuando las estoy tratando de plasmar de una forma consciente, pues regularmente no me salen o no en el momento en el que yo las quiero manifestar. Y siempre se manifiestan. Si nosotros ponemos atención, siempre hay una manifestación de mis deseos, pero puede ser que ocurra, que no ocurra en el instante en el que lo estoy deseando, entonces, pero eventualmente sucederán. Y a lo mejor cuando sucedan, ya no les voy a poner como tanta atención porque ya no, pues esa, a lo mejor, y entre comillas lo pongo, esta necesidad de haber creado eso, pues ya no es latente, ya ha pasado su tiempo, ¿sí? Ya resulta ser, digamos que una forma insignificante para mí. Entonces, lo mismo me da crear, o sea, es la misma energía crear desde la parte más consciente de mí y desde la parte más inconsciente de mí. ¿Ok? Pero desde la parte más inconsciente, pues no sé lo que se va a crear, ¿sí? Pero ahí no me cuesta ningún trabajo. Tampoco hago esta afirmación, oh, qué bueno es, ¿no? Simplemente creo en ello o hago que mi inconsciente crea en ello y simplemente se manifieste. Pero cuando lo trato de hacer de una forma más consciente, entonces aquí es donde se arruina prácticamente todo, porque eso que yo estoy pidiendo no sucede, ¿sí? Pero no sucede porque no creo que pueda suceder. ¿Sí? No siento bueno, ¿cuál sería la palabra? No creo que tenga ese poder de creación. No creo en mi poder creativo. No creo en mi poder de manifestación. ¿Sí? Dudo en lo que, a pesar de tener tanta creación durante el día, o sea, dudo de mi poder creativo, porque no soy consciente que estoy creando, ¿sí? Que estoy transformando mi realidad. Bien, y dice, y de nuevo, aquellos que realmente estén comprometidos encontrarán que comienzan a disfrutar de este proceso y comienzan a aplicarlo más y más a otros acontecimientos en sus vidas. Comienzan a despertar el gozo infantil de construir un castillo en la arena, pues en verdad es eso todo lo que estáis haciendo aquí. La conciencia es tu cajón de arena y estás levantando castillos y simplemente te has olvidado de disfrutarlos. Y cuando quieres liberarte de ellos, entonces te lamentas.
O, pero si abandono esto y cambio de opinión y sigo, ¿qué le sucederá a mis creaciones? Entonces viene el apego, ¿verdad? ¿Qué pensarán otros de mí si actúo como un niño y simplemente agarro mi palita de plástico, golpeo el castillo, voy y me tomo un bocadillo? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Agradaré? ¿Seré aceptado? ¿Seré juzgado? ¿Seré perseguido? ¿A quién le importa? Pues las opiniones de los demás no significan nada, a menos, desde luego, que tú quieras que signifiquen algo. ¿Sí? Y es cuando nosotros, pues, tenemos en gran estima la opinión de los demás, ¿sí? Y el vivir por los demás. Y el permitir, precisamente, permitirme responder además todas estas preguntas, ¿sí? O permitirle a todos los demás que las respondan por mí. Y yo creer que esto, su respuesta, es una verdad en mi vida para mí, ¿sí? ¿Qué le sucederá a mis creaciones? Y entonces le permito a cualquier persona que opine. ¿Qué pensarán otros de mí si actúo como un niño y simplemente agarro esta palita con la que he hecho ese castillo y lo golpeo? ¿O dejo que simplemente esto, lo que yo he creado, se pierda? Y entonces permito que los demás respondan. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Voy a agradar? ¿Voy a ser aceptado? ¿Seré juzgado o seré perseguido? ¿Sí? Entonces, ser, digamos, como también lo más consciente de qué es lo que verdaderamente dirige mi vida. ¿Ok? Porque dice en la última frase, ¿a quién le importa? Pues las opiniones de los demás no significan nada. ¿Sí? ¿Por qué no significan nada? Porque a final de cuentas, mm, hemos tenido gente a nuestro alrededor que mucho ha dicho acerca de nuestras acciones, que mucho ha opinado acerca de nuestras vidas y que quizás estas personas simplemente ya no estén en este plano, ¿sí? Han dejado este plano y entonces todas sus opiniones se fueron junto con ellos. Eso quizás era o se aplicaba en los tiempos, ¿no? En los tiempos donde nosotros convivimos con esas personas. Y quizás ahorita mm, no sea una realidad, no se aplique o todo cuanto nos han dicho o toda esa educación. La misma educación ha ido evolucionando. Ahora, por ejemplo, hay muchísima más apertura en todos los aspectos y sentidos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos una serie o la televisión o una película, pues entonces hay escenas mucho más explícitas en todos los aspectos y sentidos, ¿sí? Desde lo más físico, emocional, creativo, hasta lo más fantasioso incluso, ¿ok? Entonces, ¿todo eso qué significó? Pues no significó absolutamente nada, a menos, desde luego, que tú quieras que siga significando. Y entonces es cuando lo perpetuamos o lo podemos convertir en nuestras creencias. Y perpetuar esas creencias, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros querramos, ¿sí? Hasta que nosotros simplemente querramos. Eh, Sin embargo, por ejemplo, aquí debemos de tener en gran consideración precisamente estos principios de creación. ¿Sí? ¿Cuáles principios de creación? Los que hemos estado, de los que hemos estado hablando, ¿sí? De los que, oh, esto es bueno, ¿sí? Es muy bueno, he hecho esto y es bueno, lo he creado, ¿sí? Eso es un principio de creación. Entonces, aquí prácticamente no hay juicio, no hay un bueno, no hay malo, no hay un frío, un caliente, no hay un adentro, un afuera, es simplemente lo que es un decreto, un decreto de creación.
Bien, dice, y ahora llegamos a la conclusión de esta hora. ¿Qué te bloquea en tu mente? Porque incluso cuando escuchas esto, muchos de vosotros reconocéis una resistencia. Esa resistencia es la energía del miedo. ¿Qué sucederá si sigo este camino? Esta parte de tu mente, llamada el ego, se alzará para decirte que si escuchas a ese loco, aquel que algunos han llamado el Salvador del mundo, o sea Jesús, te llevará por un camino de destrucción. Y eso es porque la voz del ego sabe que será destruida si este camino es seguido. Tú no puedes ser destruido, no en la realidad de lo que tú eres. Esa resistencia es, entonces, miedo. Y el miedo es una de las energías que están fuera de alineamiento con la verdad del reino. Por tanto, realmente no temas, sino continúa con fe, porque te digo que aquello que descubrirás al final de este camino es la perfecta libertad, el perfecto poder, la perfecta espaciosidad, la perfecta alegría, la perfecta paz de vivir, literalmente, en el reino del cielo. ¿Sí? Entonces, pareciera como si de alguna forma eh, el ego aquí pensara, pues, cuánto sacrificio, ¿sí? O sea, o cuánto sacrificio, ¿sí? Porque eso sería prácticamente observar mis creencias, observar mis creaciones, sobre todo esas creaciones falsas que el ego ha tenido la gentileza de crear por mí, ¿sí? De todas estas falsas creencias que no me aportan absolutamente nada, excepto eso, el miedo, ¿sí? El miedo que es el único que está fuera de alineamiento con la verdad del reino. Entonces, si por vivir el reino se me pide a mí quitarme el miedo, si Jesús, por ejemplo, se apareciera frente a mí y a sabiendas, por ejemplo, que ya se ha mencionado o lo hemos mencionado en el curso de milagros, que el miedo ni Dios te lo puede quitar, ¿sí? Que el miedo es prácticamente una consecuencia de tu propia creación, ¿sí? Una consecuencia de tus creencias. Entonces, si ni Jesús ni Dios te pueden quitar ese miedo, el único que puede decidir enfrentarlo, ¿sí? O eliminarlo, somos nosotros mismos, ¿sí? Pero esto, como les digo, para el ego, parece ser como un gran sacrificio. ¿Cómo que me voy a quitar el miedo? ¿Cómo que me voy a quitar eh, mis creencias? ¿Cómo que todo lo que yo he estado practicando eh, lo tengo que dejar un poco a un lado? ¿Sí? Bueno, digo, no es que tengas que, ¿sí? Porque acuérdense que precisamente esas son estas creencias de las cuales nosotros hablábamos anteriormente, ¿sí? Que son estas creencias irracionales. Tengo que, debo de, no, no tienes que ni debes de. Si no estás dispuesto o dispuesta a hacerlo, digo, claramente puedes seguir precisamente viviendo en ese miedo, pero al final de todo, este sí viene siendo como un sacrificio que el ego te pide que hagas, porque el hecho de renunciar a la perfecta libertad, al perfecto poder, a la perfecta alegría, espaciosidad, paz, y esto de vivir literalmente, como dice aquí, en el reino del cielo, este sí es el verdadero sacrificio que el ego te está
haciendo que tú hagas precisamente para, pues de alguna forma, seguir en este miedo y seguirle adorando a ese ego, ¿sí? A ese Dios en minúsculas. Dice, entonces la lección es tuya. Perdón, entonces la elección es tuya. Y siempre, o sea, siempre nos dejan elegir. Dice, y para aquellos de vosotros que sintáis que esa resistencia llega con mucha fuerza, para quienes aún me llaman en sus sueños y sus oraciones, diciendo, ayúdame con esto, os digo que no camináis solos, porque no puedo estar más lejos de ti que la anchura de un pensamiento, porque no puedo estar más lejos de ti que la anchura de un pensamiento. Y si tú eres el creador de ese pensamiento, ¿sí? Y sí, tú eres el creador de ese pensamiento. Quiero compartir contigo que yo también me embarqué en una vía así. Y cada una de esas cosas que podríamos llamar axiomas y que compartiré contigo y, y refinaré para ti. Muchos de estos ejercicios que iremos dándote durante este año en curso son concretamente verdades y ejercicios que me fueron dados en el tiempo en que fui iniciado por ciertos maestros esenios en la vía del corazón. ¿Sí? Entonces, recordemos que Jesús tuvo que aprender. ¿Sí? Jesús tuvo que aprender. ¿Sí? Tuvo que aprender, pues precisamente las leyes, tuvo que aprender técnicas, sí, tuvo que aprender metodologías y bueno, todo lo que él eventualmente también nos dio y nos enseñó y nos sigue y nos sigue enseñando. Dice, y cuando mis maestros decían, es el momento de que vayas a pasar 40 días y 40 noches en el desierto, ¿crees que no sentí también esa resistencia? ¿Crees que yo también no tuve que notar que estaba creando un pensamiento de miedo y separándome a mí mismo de gran protección y amor de Dios? ¿Crees que no tuve que llevar mi cuerpo a lugares salvajes para poder atravesar mis propios anillos de miedo y descubrir qué es lo que había al otro, qué es lo que había al otro lado? ¿Sí? Entonces, les había comentado precisamente de esta serie de Los Elegidos. No sé si ya la estén viendo o la hayan terminado de ver. Pero en realidad, digo, lo que me gusta de esta serie es que precisamente muestran esta parte humana de Jesús, que normalmente en ninguna, digo, y la parte humana no hablo desde el sufrimiento sino desde lo que él tuvo que hacer, los miedos que también él tenía, el cansancio que sin duda alguna tendría de viajar tanto, de hablar tanto, de curar tanto, porque eran multitudes, pues, ¿sí? Perdón, eran multitudes las que él veía, las que se le acercaban. Imagínate, por ejemplo, estar frente a un tumulto de 2.000, 3.000 personas, ¿sí? O sea, imaginémonos, por ejemplo, que estás en medio del cerro, ¿sí? O en medio del monte, ¿no? Del monte de los olivos, o de cualquier otro ser, ¿no? ¿Cómo le haces llegar, eh, cómo llega tu voz a tanta gente, ¿sí? ¿Qué tuvo, por ejemplo, él que hacer para hacerse escuchar por toda esa multitud? Si nosotros vamos caminando en el cerro, en el vil cerro, y a veces no escuchamos ni siquiera lo que vamos conversando, pues, o vamos en la calle y ni siquiera escuchamos, o vamos en el carro y lo mismo, es que, ¿qué dijiste? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ahora, imaginémonos, pues, precisamente o sea, el gran esfuerzo que él hacía junto a sus seguidores, sus discípulos,
para entonces bien de hacerse escuchar. ¿Sí? Entonces, les digo, sí, era precisamente esta parte humana, ¿sí? Que no era por ese lado el superhombre, el que no se cansa, el que no come, el que no duerme, el que, ¿sí? Pues era en esa parte muy humano, ¿ok? Y seguramente también sintió pues ese miedo, a pesar de todo, a pesar de que él sabía lo que venía, a pesar de que sabía perfectamente que a través de él, pues todo lo que se había hablado a través de siglos, pues entonces todo eso cobraría vida a través de él, ¿no? Entonces les decía, o sea, o bueno, aquí por ejemplo nos dice, ¿tú crees que yo no sentí miedo? ¿Tú crees que cuando me mandaron así como que, pues vete al desierto, vete al desierto, 40 días y 40 noches? Si aquí, por ejemplo, te sales, ¿no? O te vas al cerro por un día, 2 días, 3 días y pues sin comer y ya así nos anda yendo, pues, ¿sí? Que de hecho luego hay algunas ceremonias que todavía y por aquí cerca se practican al respecto, que es subir y bajar un cerro, creo que por allá por aquí por la sierra, cerca de Calvillo, mm, y entonces duran, no recuerdo si como unos 2 o 3 días en subir y bajar. ¿Sí? Pero esa ceremonia, pues la hacen precisamente sin comida y sin agua. O sea, tienes que subir y tienes que bajar de ese cerro. Entonces, pues la gran catarsis, ¿no? La gran catarsis en la que entras y pensar, incluso si te pierdes, ¿sí? O sea, de que voy a morir, los pensamientos como pensamos de miedo. Ahora imagínate 40 días y 40 noches, pues, ¿qué decirlo, no? Dice, el camino entonces que yo he seguido es la vía que tú estás caminando. Y si nuestro camino es el mismo, entonces caminamos juntos hacia Dios. Y más allá de la ilusión y del dolor, más allá de la debilidad, la indignidad, la culpa y la muerte. Entonces, comprométete con tus ejercicios con un gran celo y una gran alegría y sobre todo con un gran y extravagante sentido del juego. ¿Bien? O sea, no tomártelo todo tan en serio. Eh, Les he recomendado también, creo que no aquí, pero les he recomendado precisamente este libro de El juego de la vida y cómo jugarlo. Que luego, por ejemplo, haciendo alusión a este libro de los 4 acuerdos, ¿sí? Que uno de los 4 acuerdos se dice, no te lo tomes todo tan personal, ¿sí? No te lo tomes todo tan personal. O sea, todo parece ser como, bueno, diviértete en tu caminar. Todo esto es un juego que eventualmente no tendrá ningún sentido para nadie más. Y le damos como, les digo, esta eh, sensación o proyectamos como toda esta seriedad en este juego de la vida. Y cuando estamos a punto de partir, pues entonces todo lo que nosotros hemos hecho no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido. No vamos a estar preocupados por lo que hicimos o dejamos de hacer. No vamos a estar, espérate, es que quedé de hablar con tal persona, quedé de darle tal cosa, o quedé de pagarle lo que le debía, o me deben tanto, qué sé yo, ¿no? O sea, por eso es el juego de la vida. Les comentaba, nosotros somos como la mesa de ajedrez de Dios. O sea, es simplemente como eso, como un juego.
Y ahorita que lo menciono, hace muchos años, sí, un maestro que yo tenía en ese entonces, creo que he de haber tenido como unos 19 años, si mal no recuerdo, eh, apenas fue ayer, ¿sí? Pero el maestro este nos decía, o sea, Dios simplemente está jugando, ¿sí? Y hacía, por ejemplo, como, o nos contaba, dices que él, imagínate que tú estornudas y esa es como una creación. Ahora imagínate que Dios estornuda y entonces él crea, ¿sí? Pero esto yo no lo entendía, no lo entendía. Digo, a lo mejor, siendo muy honesto, a veces sigo sin entenderlo, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero juego, ¿no? Que juega, porque a veces la mente, como es tan cuadrada, pues entonces también me sigo tomando las cosas demasiado en serio, ¿sí? Entonces nos olvidamos pues prácticamente de reír, nos olvidamos de divertirnos, nos olvidamos de jugar, nos olvidamos de simplemente existir, ¿sí? Dice, aprende a contemplar con inocencia todo lo que surja. Y si haces estos pequeños ejercicios, es mucho lo que ciertamente surgirá. Practica entonces bien y practica con alegría. Reconócete amado, encantador, amable, y reconoce que lo único que está ocurriendo es que un viejo sueño está siendo soltado y que un nuevo sueño va a reemplazarlo, el sueño de merecimiento y de paz, de atención y de unión con toda la creación. Y durante este año que viene, de nuevo te digo que habrá otros que tengan cierta guía específica que darte por medio de este método, mi querido hermano. Pues una vez más te digo que no vengo yo solo a hacer ese trabajo específico, sino que vengo con muchos otros que apoyan tu sanación y tu despertar. Por tanto, en verdad, id en paz hoy, amados amigos, morad amorosamente con vuestras creaciones. Amén. Y aquí, pues simplemente se despide el maestro. ¿Sí? Bien. Y luego dice, de nuevo te pediría que al menos 2 veces en cada uno de los días y al comienzo te sugeriría que fuera en la mañana y en la noche. Esto creo que ya lo había leído. A ver, espérame. Ok. Ah, creo que se repite. Permítanme. Ok, aquí está. Bien, y luego pasamos precisamente, ahí está repetido el texto, y luego pasamos a la lección 2, que viene siendo la sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, una pregunta que le hacen a Jesús es, ¿qué experimentaste cuando fuiste al desierto por 40 días y 40 noches? ¿Cuál era el propósito de hacer ayuno? Y entonces él responde, querido amigo, primero, el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es ciertamente un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podría llamar señales, ¿sí? Lo que podrías llamar señales. Y queremos enfatizar aquí, para tu beneficio, que el cuerpo recibe señales tanto como las transmite desde tu mente. Y esto, bueno, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y que hemos estado platicando precisamente. Y hemos estado enfatizando demasiado en esto de cuida tus diálogos, cuida tus diálogos, cuida tus diálogos, ¿sí? Dice, en un día normal estás habitando en una especie de campo vibratorio. Ese campo precisa que vivas dentro de cierta frontera, de tal modo que puedas efectivamente comunicarte y relacionarte con él. Por tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde estás colocándolo y a todo aquello para lo cual lo estás usando. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para poder recibir nuevas señales, es muy valioso preparar el cuerpo, desviándolo de sus patrones usuales. Por ejemplo,
Bueno, y esto que también lo sabemos, ¿no? Que de repente hacemos como estos ayunos inconscientes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el domingo te levantas más tarde, eh, no comes lo que normalmente comerías en un día normal, eh, desayunas o almuerzas a mediodía, o quizás sea la 1, 2 de la tarde y apenas estás almorzando algo, ¿sí? Entonces, de alguna forma nosotros implementamos esto les digo, de una forma inconsciente, pero ya de una forma consciente, pues entonces de repente hacemos dietas, ¿no? De repente nos tomamos jugos verdes, de repente eh, mm, comemos alimentos que sabemos que nos desinflaman o sabemos que nos caen bien, ¿sí? Y esto también es precisamente preparar el cuerpo para que entre en un estado vibratorio en el que obviamente pueda sanar de algo, ¿sí? Perder peso, desinflamarte, dejar que se inflamen tus articulaciones, darle la oportunidad de sanar a tu estómago, a tu colon, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Digo, y esto solamente nosotros lo hacemos de una forma para poder sanar nuestros malestares. Pero ahora, pues también se nos está diciendo aquí que el cuerpo también puede ser preparado, pues, para vibrar de una forma diferente a través de la alimentación. Dice, por ejemplo, cada vez que comes una cierta comida y lo haces diariamente, día tras día, mes tras mes, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria. Aprende cómo recibir la energía de esas sustancias. Aprende a conformarse con esa sustancia, a morar en esa sustancia. Y entonces utiliza la energía de esa sustancia. Cuando te apartas de ella, se crea un espacio, ¿sí? Luego, cuando no te comes algo, no sé si estás acostumbrada a comer algo por la mañana o ciertos alimentos o tu agua con limón o tu manzana en ayunas o tus aceites, no lo sé, ¿sí? Entonces, cuando no lo hacen, el cuerpo lo resiente. Cuando lo tienes acostumbrado a una rutina, el cuerpo cuando lo dejas de hacer, lo resiente, ¿sí? Dice, hay un marco temporal, por así decirlo, en el cual el cuerpo ahora ya no está recibiendo las señales que le brinda esa sustancia. Y él crea, por así decirlo, una pausa. La propia inteligencia de la estructura celular del cuerpo hace una pausa. Y al detenerse, puedes empezar a enviar nuevas señales a las células para que estén abiertas, receptivas, de tal modo que puedan sintonizarse a sí mismas en nuevas frecuencias, que entonces podrán ser recibidas, aceptadas. Por tanto, se trata de una práctica muy común en las vías espirituales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en algunas prácticas, pues ya sabes, o sea, tienes que dejar de comer carne, de volverte vegetariano, lacto-vegetariano o lacto-vegetariano, de no consumir carnes, lácteos, no lo sé, o sea, digo, cada práctica será quizás diferente. Dice, ya que cuando el alma desea ser más profundo en su sentido de autoconciencia, haciendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo, eso que se llama ayuno, siempre ha sido de ayuda para facilitar un tal cambio, pues coloca el cuerpo en descanso, lo saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de tal modo que pueda abrirse a sintonizar con nuevas frecuencias. Entonces el ayuno tiene dicho propósito como medio de preparación. Mas, en segundo lugar, esto también afecta a a la naturaleza de la propia mente, de la mente pensante que está enlazada con el cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se hace más lenta, se hace más abierta, se crea una cierta espaciosidad en ella. ¿Y por qué y por qué es esto valioso? Porque el alma quiere empezar a enviar señales o nuevas señales
descendiendo desde los niveles más profundos de la mente a través de la mente pensante, hasta llegar hasta las células del cuerpo. El alma está pues tratando de volver a crear, de recrear todas esas percepciones desde las cuales has estado trabajando, toda esa estructura desde la cual tu yo más inferior, tu mente egoica, la que te lleva a lo largo del día, ha estado trabajando. Está tratando de cambiar esto. Así que el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta a los mecanismos cerebrales de pensamiento, permitiendo que nuevas señales eléctricas envíen pulsos a través del cerebro y desciendan al cuerpo. Y por tanto, de igual modo, crea una espaciosidad de forma tal que puedan ser recibidas nuevas frecuencias. ¿Sí? Entonces es como todo un propósito, pero el propósito es precisamente de comunicación, de recibir una nueva información, como lo manifiesta aquí, pues, del alma. Sería comparable a una situación en la cual, por así decirlo, estuvieras viviendo en una casa donde tienes constantemente sonando una cierta música a un cierto volumen y donde entonces repetidamente decides que quizás sería bueno escuchar el sonido del canto de los pájaros tras la ventana. Entonces vas hacia los mandos y bajas el volumen. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia. Y así, a medida que el volumen decrece, comienzas a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando afuera. Y tu atención comienza a desviarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio de la canción del pájaro. Y entonces llegan nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Así, el ayuno sirve para ese propósito. En el nivel más profundo, contempla pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada, que no tiene en realidad nada que ver en los niveles del sentido, del significado, con solo la comida. Es la decisión de interrumpir patrones que se han hecho habituales. Así que ayunas de sonido, de pensamiento negativo, ayunas de tus tareas, de ir a la cama siempre a la misma hora o de levantarte siempre a la misma hora. Y esto lo haces un día, 2 días, una semana, un mes y 40 días y 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones. E igual que el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias, creas un espacio en el cual puede tener lugar algo nuevo. El ayuno del simple marco temporal al que estás acostumbrado creará una espaciosidad en la mente y te harás consciente de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Recibirás señales que no habías recibido antes. ¿Sí? Entonces, digo, a veces, como les vuelvo a repetir, nosotros hacemos muchas cosas de forma muy inconsciente, eh, funcionan, ¿sí? Por los cambios que repentinamente hacemos o simplemente obedecemos, podría ser incluso alguna necesidad física del cuerpo o incluso de la mente. No se me apetece ciertas comidas, a veces no tengo ganas de comer carnes, o a veces no tengo ganas de comer vegetales, o a veces tengo ganas de algo dulce, algo salado, algo crujiente o algo blando, y estamos en constante cambio, ¿sí? Entonces, y esto obviamente nos hace entrar en estas ondas vibratorias durante las cuales nosotros recibimos pues cierta información. Quizás, por ejemplo, mm, bueno, pero como también nos menciona aquí, ¿no? Que no es solamente el hecho de la comida, ¿sí? Dice, no te limites a formar o a interrumpir estos patrones habituales, ¿sí?
porque a veces necesitamos precisamente el ayuno de sonido, de pensamientos negativos, de tareas, ¿sí? De ir a la cama o de despertarte siempre a la misma hora, ¿sí? Y entonces hasta formar un hábito, a lo mejor un nuevo hábito que nos pueda aportar algo, ¿sí? Donde nuestra alma se sienta nutrida, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de meditar en las mañanas, de tener estos espacios de silencio, de soledad, pero de una forma consciente, ¿sí? Podría ser un nuevo alimento o un nuevo cambio vibratorio. Dice, cuando llegué por primera vez a hablar con mi querido amigo, ¿sí? Hayem, para comenzar a volver a cultivar nuestra capacidad comunicativa, ¿sí? Es decir, Jesús con Hayem. Dice, vine a menudo hasta él y entonces más tarde le sugerí que siguiera la práctica de levantarse a las 3 en punto de la madrugada. Esto no lo hacía normalmente a esa hora y no obstante, haciéndolo, ayunó de su hábito normal, lo cual aumentó su sentido consciente y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de poder sintonizar con esas frecuencias exclusivas que siempre están ahí, pero que a menudo se ven desplazadas porque aún estás dormido. En este momento el resto de la gente alrededor suyo todavía no ha despertado. No estaba llenando el campo vibratorio con todo ese ruido de millones de mentes funcionando activamente. ¿Sí? Eh, este mismo maestro que les comentaba acerca de que nos decía que Dios simplemente estaba jugando. Ah, bueno, pues este maestro también nos hacía que nos levantáramos a meditar a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Entonces ya eventualmente se vuelve o se volvió en ese entonces, en ese momento, como un hábito. Y ya cuando se te convierte, pues precisamente como un hábito, eh, te levantas a las 3 de la mañana, meditas una hora, media hora, una hora, 45 minutos, lo que sea. Eh, si quieres, te puedes volver a dormir 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estás listo, estás renovado. No sientes sueño, no sientes somnolencia, perdón. No sientes nada de esto, ¿sí? Entonces, pues prácticamente acostumbras a tu cuerpo a hacerlo, ¿sí? Ciertamente, si hay un gran silencio, hay una gran recepción por parte de tu cuerpo, y bueno, tiene también sus beneficios y sus propósitos también. Dice, así que este es el sentido más profundo del ayuno. Se trata de hacer las cosas de una nueva manera, ayunando de viejos hábitos, lo cual aumenta tu sensación de conciencia, tu alerta ante lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No hablamos aquí de un ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tienes, incluso los que son positivos. ¿Sí? Y yo les he comentado, ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo. ¿Sí? Dice, si vas a tu habitación de meditar a la misma hora cada día, el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder a través de la experiencia aprendida. Entonces, ve a una hora diferente. Dice, si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba con algunas diferentes a veces. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco, de vez en cuando. Si tienes costumbre de hablar mucho, pásate un día en silencio. Comienza entonces a reconsiderar los hábitos que hayas cultivado, aquellos que sean más continuos, tanto que nunca piensas en ellos, ¿sí? Entonces,
ya es pues prácticamente parte como de nuestra rutina, ¿sí? Dice, y entonces tómate un tiempo para ayunar deliberadamente del hábito en cuestión. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pásate un mes sin leer ningún periódico y observa cómo esto crea un cierto espacio donde puedes comenzar no solo a percibir las cosas de una forma diferente, sino a recibir diferentes impulsos. Encontrarás que llegan nuevos pensamientos sobre cómo usar ese tiempo de forma diferente. Ayudar ayunar es un arte. Ayunar es un arte y uno que merece ser cultivado en ti mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, trajín mental, hambre, gozo, éxtasis, deleite, libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clariaudiencia, visitas de ángeles, visitas de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo. Dice, podrías llamarlas serpientes, arañas, ¿sí? Entonces, toda esa fue la experiencia, ¿sí? Pero habla acerca precisamente de la clarividencia, clariaudiencia, visitas de ángeles, visitas de criaturas, ¿sí? Bueno, de ángeles. Entonces, pues claramente, digo, recibió sus mensajes, ¿sí? Al entrar, pues precisamente en en ese estado tan alargado, ¿no? De ayuno. Y de ayuno absolutamente de todo. ¿Sí? 40 días y 40 noches. Si con un día que ya que no comemos nosotros o que no bebemos, ¿sí? Nos estamos prácticamente, sí, de una forma figurativa, nos estamos muriendo, pues imagínense. O sea, sí que fue complicado, difícil, pues pasar por todo esto. Dice, queridos amigos, ese viaje te coloca en una posición donde ya no puedes distraerte de todas esas cosas que diariamente están discurriendo en tu conciencia. Se trata de un tiempo de purificación por no tener ninguna oportunidad de escapar y así tener que verdaderamente observarlo todo, todo lo que está sucediendo en el campo de la propia conciencia. Surgieron en mí pensamientos de odio a Dios, surgieron pensamientos de decirme a ponerme al servicio de Satán y no de Dios, también de querer abandonar mis raíces convirtiéndome en un rico mercader rodeado por lo que llamarías bailarinas. Dice, y ten por seguro que cualquier pensamiento que te puedas imaginar, fuera positivo o negativo, estuvo simbolizado por algo ahí, y que tuvo que ser experimentado dentro de mí en ese periodo, incluso celularmente en el cuerpo. Tuve dudas de mí mismo, tuve ira, todo ello surgió en su totalidad, todo el campo de conciencia humana en mí en esos 40 días y 40 noches. Así que este periodo fue por entero uno de ayuno. Y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación, de todo el confort al que me tenía acostumbrado. Estaba yo solo conmigo mismo. Y al habitar conmigo mismo aprendí que nunca había estado solo. Los pensamientos negativos, como podrías llamarlos, tendieron a llegar cerca del quinto día y duraron hasta aproximadamente el día 20. Y entonces todo comenzó a cambiar a medida que comencé a notar que podía desidentificarme de ellos. No tenía que juzgarlos,
Podía notar el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío. ¿Y qué? El cuerpo está hambriento. ¿Y qué? Deseo ir a ver a mis amigos y danzar y cantar. ¿Y qué? Observa cómo surgían las cosas, observaba cómo surgían las cosas y finalmente fue como si éstas se dieran cuenta de que ya no tenían un espacio en mi mente y así desistieron. Y al igual que al final físicamente, el cuerpo al final está vacío y las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y sanar en el nivel más profundo. Y el sistema nervioso puede descansar profundamente. De igual modo, mi mente comenzó a descansar y en ella fue creada una espaciosidad. Y desde el día 20 hasta aproximadamente el 25 pude sentir una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar todo lo que había conocido del mundo. Y todo, y todo y todos se convirtieron en recuerdos lejanos. Y noté cada vez más que una luz nacía en mí, que se encendía en mí, se creaba una espaciosidad. Y desde ahí comencé a conectar con niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes. Mas ahora tenía tiempo para realmente cultivar mi estancia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de otros maestros de ámbito no físico. Comencé a sentir el gran amor de Dios como nunca antes lo hube sentido. Llegaba no solo como un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento, sino que llegó a inundarme, por así decirlo, metafóricamente. En una inundación de mi mente y a través de las células del cuerpo y del sistema nervioso corporal, llegó a asentarse, por así decirlo, en todo mi ser. Era una profunda paz, la confianza perfecta, el reconocimiento de que no estaba solo, de que siempre había tenido lo que necesitaba, porque era uno con Dios. Así que tuve muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados que trascendían la identificación con el cuerpo, y repentinamente fui transportado a otros ámbitos y otros mundos. Comenzaron a emerger representaciones de lo que me quedaba de vida, al acercárseme a lo más superficial de mi mente y a todas esas cosas que, como tú, iba a tener que hacer para cuidar de mis asuntos diarios. Nada de eso tenía ya capacidad de perturbarme, y comenzó a revelarse por sí mismo su propósito más profundo. Y escuché a la voz de mi padre hablarme sobre lo que debía saber, más o menos el día 37. Y la voz llegó claramente desde mis alrededores y desde dentro de mí, diciéndome, eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y repentinamente constaté la verdad, que es verdad siempre. Dios me ama, no necesito hacer nada, soy tal y como mi Padre me creó. Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi cuerpo de consistencia, mi campo de energía, como podrías llamarlo. Y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías llamar un estado mental iluminado. Ya no me identifiqué más con el hijo de José, me identifiqué como el hijo de Dios. Así que ahí tienes una sinopsis de lo que experimenté durante mi peregrinación y mi ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui entrenado. Representaban un tiempo de nacimiento, experiencia y desengaño, ¿sí? O sea, digo, 40 días, 40 semanas de gestación, ¿sí? O sea, el número 40 pues es muy representativo.
Es un, como dice aquí, es un nacimiento, ¿sí? Y obviamente, pues, algo tendrá que ver con, digo, con el nacimiento y con la muerte simbólica de, o real del pensamiento en sí. Bien, o de esos pensamientos que, pues, como dice él, o sea, lo atosigaron tanto a tal momento, a tal grado de que incluso pensamientos de odio hacia Dios mismo, pudo experimentar. Que luego, pues nosotros hacemos algo mucho muy similar, ¿eh? O sea, de repente renegamos, de repente algo no sale como nosotros queremos y entonces nos vamos en contra de Dios, ¿sí? Dice, es como un ciclo, 40 días y 40 noches, a ser considerado más como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían convertido en nuevas y diferentes. Dice, Yeshua ben Joseph había realmente viajado al desierto, mas quien regresó era el Hijo de Dios. Por tanto, querido amigo, date a ti mismo permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que hayas creado. Tan tan. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció esta historia? No les había compartido la pantalla. Pues Ok. no, por eso estábamos bien entretenidas escuchando. Bueno, ahí tendrán sus... Fíjense, o sea, yo juraba y perjuraba, ¿no? Que les estaba compartiendo esta pantalla y luego ahorita que me di cuenta, pero bueno, ya, Ujú. no pasó, no sucedió. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el relato de esos 40 días, 40 noches? Pues es un relato así como más detallado, ¿no? De cómo lo fue viviendo, y no porque no lo haya escuchado a lo mejor en algún relato bíblico, que es donde más se ve, pero, o sea, está tan interesante que le vas así como hasta te vas afigurando de todo lo que Sí, vivió, ¿no? Y, dice, "Ay", y sí, y cosas de que luego no te percatas que tú puedes hacer y no lo haces también sí, ahí se nota mucho. sí. Entonces era, imagínense, o sea, dice, surgieron pensamientos de odio a Dios, surgieron pensamientos de decirme a mí, de decidirme a ponerme al servicio de Satán y no de Dios. O sea, Ujú, era una locura total, una catarsis completa, que aquí es precisamente cuando digo que se nos relata, ¿no? Que se nos relata esto a ver, pues si eres, o sea, es lo que él percibía que era su propia mente, pues si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿sí? Porque pues al final de ujú, cuentas tienes hambre o tírate de este abismo y dile a tus ángeles que vengan por ti, o mira el reino que podemos lograr juntos, o observa todo este reino puede ser tuyo, ¿sí? Entonces estuvo pues prácticamente tentado por absolutamente todo lo más mundano, ¿sí? Entonces, y todo lo más mundano que pues de repente también nosotros podemos llegar a vivir o podemos llegar a creer que eso es lo que nosotros somos, ¿sí? Eh, ¿Cómo les está pareciendo esta lectura de las vías del corazón? A mí me Pero, gustó mucho la importancia de lo que es el ayuno, Ujú, porque mucha gente no entendemos, o sea, hay muchas formas en la religión que te tratan de invitar al ayuno y la gente como que, pues no, ¿qué caso tiene que no coma? ¿Qué caso tiene que no haga? ¿Qué caso ujú, tiene que no diga? Pues, y es lo que siempre dicen, no es que dejes de comer carne, no es que dejes de... El tema es hacer algo por ti, para ti, por un bien.
Entonces, me gustó mucho esta explicación donde no es solamente el tema de dejar de alimentarte, sino ayuda en muchísimos aspectos, que es lo que la religión te dice, pues. O sea, a mí me gustó mucho toda la explicación de otra forma mucho más profunda que a veces no hay esa comprensión. Me gustó. Ujú. Muy bien. Margarita, ¿cómo vamos? Yo te iba a comentar, bueno, también acerca del ayuno. Entonces, sí, realmente tenemos que hacer un ayuno para cambiar una situación. Bueno, aquí nos está diciendo de de lo que yo sí he experimentado es precisamente que ayunando de ciertas cosas, eh, principalmente uno de los ayunos que normalmente, bueno, no normalmente, uno de los ayunos que hemos estado proponiendo ya a través de varias sesiones han sido precisamente el ayuno de de los pensamientos recurrentes, ¿sí? Esos pensamientos, por ejemplo, que tenemos, ¿sí? Que era lo que les comentaba o lo que también Sonia me hizo hincapié, cuida tus diálogos, ¿sí? Porque es como muy fácil, ¿eh? Caer precisamente. Esto es un ayuno, esto es un ayuno. Porque el diálogo, precisamente, la forma de cómo te hablas, la forma de cómo piensas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el hecho hablábamos acerca de los miedos, ¿sí? O sea, el ayuno del miedo, ¿sí? O el ayuno de la falta de fe. Entonces, todos estos son ayunos que mayormente te harán entrar en una frecuencia completamente distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dices a ti misma o a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo, cuál es esta creencia que refuerza en ti el hecho, por ejemplo, de pensar de cierta forma, de cierta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos perpetuando a través de lo mismo, o sea, consumir ciertas cosas o simplemente o no consumirlas, ¿sí? Entonces, que más que o sea, más que un ayuno, por ejemplo, de comida, se nos está haciendo precisamente como un ayuno en muchos aspectos y en muchos sentidos, no solamente en cuestiones de alimentación. ¿Sí? Entonces, nos dice, si estás acostumbrado a hacer ciertas cosas, si estás acostumbrado a hacer lo mismo eh, siempre a la misma hora, entonces, trata de hacer algo diferente. Y a esto se le considera como un ayuno, ¿sí? Al final de todo, y a resumidas cuentas, nosotros tenemos el camino todavía muchísimo y por mucho más fácil. Ya no hay una necesidad de ir al desierto a ver qué es lo que va a pasar, sino que el conocimiento se te está o se nos está dando abiertamente eh, y sin lugar pues a estas dudas que nos pueden pues precisamente poner en otra sintonía menos eh, pues o, o que nos puede llevar a otro tipo de situaciones en la que la fe simplemente se pierda mucho más. Hoy por hoy pues tenemos esta crisis, ¿sí? Esta crisis de fe, ¿sí? Pero no es una fe de una creencia de un Dios externo, sino que tenemos la crisis de la fe en nosotros mismos. Entonces, de esto deberíamos de tener precisamente o deberíamos de considerar el ayuno a este respecto, de
hacer lo posible precisamente en encontrar precisamente como esa valía nuevamente, esta fe en nosotros, este espíritu que mora ya en nosotros, este Jesús que no está externo a nosotros, dice, no, yo no estoy más alejado que un pensamiento tuyo, ¿sí? Eso quiere decir que habita en mí. Bueno, no lo creo, ¿sí? No lo manifiesto, no tengo fe en que esto pueda suceder, ¿sí? Entonces, hay, como les vuelvo a repetir, una tremenda crisis a este respecto. ¿Y por qué? Bueno, lo podemos ver, ¿sí? Ahora, a pesar de que el conocimiento se nos da más rápidamente o se nos da de una forma sumamente fácil, pues yo les he dicho, o sea, esto debería de estar lleno, pero no sé si lo han notado, que cada vez hay más farmacias, que cada vez hay más hospitales, que cada vez hay más de todo eso, pero no hay centros de donde se hable precisamente de una toma de conciencia, que es lo que verdaderamente debería de, de abundar. Estos centros, por ejemplo, donde te dijeran, tienes que ayunar, tienes que practicar, tienes que vivir precisamente o desde la parte de la conciencia, donde se nos oriente, pues precisamente a saber que el miedo es una de las causas hoy por hoy de los mayores males de nuestra humanidad, ¿sí? Pero no los hay. O sea, les digo, cada vez hay más farmacias, digo, tan solo yo creo aquí alrededor. Si bien puedo pensar, hay aproximadamente como unas 6, 7 farmacias, ¿sí? Y cada vez poniendo más y más y más. Y yo les digo, no que esté en contra de esto, pero a lo que me refiero es cómo, digamos, como una farmacia, como un negocio, puede ser más importante que lo que verdaderamente te puede curar, ¿sí? O lo que puede sanar tu alma, ¿sí? Entonces, eh, pues ahí, ¿no? O sea, cada quien nos formamos nuestros criterios pero pues creo que ha sido bastante confortable, reconfortante escuchar como toda esta historia. ¿Sí? Y fíjate, Alejandro, que es complicado. Por ejemplo, decías en el relato hace ratito, creo que a los 21 o 22 días por ahí Sí. Jesucristo empezó como que ya a creer, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba a mí, ¿verdad? Ujú, Yo decía, "Ay, yo creo que yo estaré como en los 5 días primeros, ujú, o cuánto me faltará, cuánto me falta para sí. realmente ya estar en la etapa en la que él ya, pues sí, empezó a creer en él, Ujú, que ya se le hizo más sencillo, ujú. pero fue que casi la mitad, Sí, o fue sea, sobre la mitad, ¿mande? sí fue como a la mitad, ¿no? Sí, fue como el día 27 dice. Sí. Ajá. Dice, los pensamientos negativos, como podrías llamarlos, tendieron a llegar cerca del quinto día y duraron hasta aproximadamente el día 20. Y entonces todo comenzó a cambiar a medida que comencé a notar que podía desidentificarme de ellos. No tenía que juzgarlos, podía notar el frío y simplemente aceptarlo. ¿Sí? Entonces hasta el día 20. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero digo, la iluminación le llega prácticamente al final de todo, ¿sí? Es ya cuando, pues imagínate, el cuerpo ya no está respondiendo, el sistema nervioso estaba prácticamente
pues muerto, ¿no? O sea, dice, descansando profundamente, pues, ¿cómo comienza a descansar? Pues ya estás como prácticamente desvalido, pues, ¿sí? Entonces ahí es donde al final o casi al final, pues entonces todo se desvanece, todo se convierte en un recuerdo. Ya el cuerpo simplemente no reacciona, ¿sí? Y bueno, ahí es cuando recibe pues prácticamente la iluminación, la cereza del pastel, se puede decir, pues para él, ¿sí? Dice, pude percibir las enseñanzas o la comunicación de otros maestros de ámbitos no físicos, ¿sí? Entonces, obviamente tampoco no menciona cuáles fueron o qué maestros vinieron a hablar con él, ¿sí? Pero bueno, es precisamente como este estado de alterado de conciencia que él logró precisamente por el ayuno, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues un comentario que a mí se me queda es de decir de la manera de cómo se reconoce uno, ¿no? Ujú, Y de sentirse uno amado, encantadora, feliz y todos esos conceptos que te da que uno a veces no los considera. ujú, Y también la manera de cómo obtener un cambio vibratorio de ayunar, orar y meditar de cierta manera. sí, Y, y a lo mejor a través de eso no perder lo que nos dice que Dios nos ama tal y como somos porque somos sus hijos, ¿no? Y es ujú, donde a veces se nos olvida. Y aún que tengamos ayunos de diferente manera, ¿no? Si nos enfocamos así como, porque también a veces una manera de ayunar es el ego de querer sobre de eso, sin considerar que a veces nos hace más falta en creer en nuestras creaciones, como decía en un principio, sí, y porque a veces lo hacemos de manera tan mecanizada que perdemos el fundamento principal. Entonces, a mí se me hizo muy bueno eso de volver a escuchar que Dios me ama tal y como soy. Y pues voy a tratar de así como generar un cambio vibratorio, que también eso se nos va de lo cotidiano, o sea, todos los días estamos en algo y no nos damos cuenta que nos hace falta así como un cambio en, en lo del día a día para estar en otra mejor vibración. ujú, sí, y completamente de acuerdo. Porque en un principio que empezabas a leer, yo no entendí, como dice, al final dijo, ¿no? Que yo no sabía distinguir entre una creación mía por Ujú, la manera de hacerlo así como sin conciencia, ¿no? Sino que, pues bueno, por hecho doy que respiro, ¿no? Y hasta sí, el momento en que no lo tengo, que yo me imagino que también fue cuando en el desierto de los 40 días que él no se percataba de que respirar gasta mucha energía. Y ya cuando lo haces consciente, pues dices, ay, ahora, así como que, ¿qué sí, va a ahora, pasar si no llegara a hacerlo, no? sí, Y pues ya ese día toda mi, que me queda muy claro o sea, se me fueron despejando las dudas conforme a la lectura, pero ujú, ya con esa explicación tan certera de los 40 días, pues ujú, es hasta una manera diferente de ver la cuaresma, así sí, como sí, sí, aplicándolo pues a estos días que estamos viviendo y coincide sí, pues con las fechas. sí, exactamente. Así es. O sea, ese es precisamente pues la invitación, ¿sí? La invitación a principalmente, mm, como bien lo mencionabas, a sentirme o a creer que fui creado tal como mi padre me creó para ser, completamente libre, ¿sí? Entonces, nada de lo que los demás piensen tiene importancia a menos de que yo les dé la importancia, pero en realidad no significa absolutamente nada, ¿sí? Como tal como viene la primera lección del curso de milagros.
¿sí? Entonces, por eso digo, en una forma particular, yo realmente, para mí esto de no necesito hacer nada, cobró, creo que, un gran sentido a partir, por ejemplo, de que él renuncia absolutamente a todo, hasta su propio cuerpo, para entonces encontrar precisamente esa iluminación. Y ahí, como dice él, es no necesito hacer nada. ¿Ok? Sí. Pues, pues muy bien. Pues si alguien más no tiene algún comentario, entonces, pues damos por terminada esta sesión y nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Vale? Ujú. Bueno, que descansen, buenas noches. Muchas gracias por Gracias, buenas Buenas noches. noches. conectarse. Hasta luego. Hasta luego.